El pueblo de Mary Mead, dormitaba bajo el abrazo apacible de una tarde de finales de otoño. Las calles, bordeadas de casas cubiertas de hiedra, estaban casi desiertas mientras el silencio se cernía sobre el pueblo. Una tenue niebla se extendía por los senderos empedrados, y el único sonido que perturbaba la paz era el ulular ocasional de un búho. Desde el antiguo roble que se alzaba cerca de la vicaría a esa hora de la noche, solo unas pocas ventanas permanecían iluminadas, una perteneciente a la posada Crown y Scepter, donde los últimos clientes de la noche disfrutaban de sus bebidas, y otra perteneciente al señor Arthur Lonsdale, un abogado jubilado conocido por su afición a la soledad y a tomar un brandy junto al fuego por la noche. Few en su casa, una majestuosa estructura georgiana apartada del pueblo principal, donde llegó un visitante inesperado poco después de la medianoche. Un golpe sordo rompió el silencio. Dentro, el señor Lonsdale, cómodamente instalado en su sillón, orejero con un libro en una mano y un vaso en la otra, frunció el ceño ante la interrupción. Miró el reloj de la repisa a las 12:15, una hora inusual para las visitas. Dejó el libro a un lado y se levantó. Sus pasos resonaban contra el suelo de madera pulida, mientras se dirigía a la puerta. Cuando lo abrió, no había nadie allí. Un escalofrío invadió la casa desde la puerta abierta. El señor Lonsdale escudriñó la oscuridad, considerando las posibilidades con su aguda mente legal. ¿Una broma quizás? ¿Un error? ¿O algo más? Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, vio algo tirado en el umbral. Era un cuaderno pequeño, encuadernado en cuero. Curioso, lo recogió, rozando la cubierta húmeda con los dedos. Le dio la vuelta y lo examinó a la luz del farol del porche. No tenía iniciales ni marcas, nada que indicara quién lo poseía. Al abrir la cubierta, unas palabras garabateadas a toda prisa llamaron su atención. Apenas tuvo tiempo de registrar su significado. Antes de que una sombra se moviera detrás de él, a la mañana siguiente, Mary Mead amaneció como de costumbre, con los aldeanos comenzando sus rutinas diarias. El panadero, el señor Hargreaves, colocaba panes frescos en el escaparate de su tienda. La señora Booth, la encargada de correos, organizaba las cartas de la mañana, y la señorita Marple, siempre madrugadora, cuidaba sus rosas. Pero el tranquilo ritmo del pueblo estaba a punto de romperse. Fue el joven Tom Willis, aprendiz de tendero, quien dio la voz de alarma. Enviado por su patrón a entregar leche a casa del señor Lonsdale, había llamado a la puerta varias veces, sin obtener respuesta. Las cortinas estaban corridas, y una extraña sensación de silencio invadía el lugar. Algo andaba mal. ¡De valor! Tom miró por la ventana de la sala. Lo que vio lo hizo correr de regreso al pueblo, pálido y sin aliento. En menos de una hora, una pequeña multitud se había reunido frente a la casa del señor Lonsdale. La puerta principal estaba entreabierta, y dentro, tendido en el suelo de su estudio, yacía el abogado jubilado, inmóvil, con el rostro ladeado y los ojos abiertos en eterna sorpresa. La luz de la mañana revelaba una cruel y oscura mancha que se extendía por la alfombra persa. Bajo el tenue aroma brandy aún flotaba en el aire. La señorita Marple llegó poco después, llamada por su querida amiga, la señora Pris Ridley, quien tenía una asombrosa habilidad para enterarse de los sucesos escandalosos antes que el policía local, vestida con su habitual traje de tweed y un sombrero sobre su cabello pulcramente rizado. La señorita Marple se acercó al lugar con un aire de serena contemplación. «¡Ay, Dios mío!», murmuró, mirando dentro del estudio. «¡Qué mala suerte!». A los aldeanos se hicieron a un lado al llegar el agente Graves, resoplando levemente por su apresurada caminata. Era un hombre corpulento, de tez rubicunda, más acostumbrado a resolver disputas menores que a resolver asesinatos. Echó un vistazo a la escena y suspiró. «Bueno», dijo,
rascándose la cabeza. Parece un robo que salió mal. La señorita Marple no dijo nada, pero sus penetrantes ojos azules se posaron en el pequeño cuaderno de cuero, que yacía junto al cuerpo. Estaba abierto, con algunas páginas revoloteando como si alguien las hubiera hojeado a toda prisa. «¿Un robo, dices?», preguntó con suavidad. «Y sin embargo, nada parece haber sido alterado, salvo, quizás, lo que está escrito en ese libro, el agente Graves». Se aclaró la garganta. «Será mejor que el inspector se encargue de esto, señorita Marple. Al fin y al cabo, esto es un asesinato». «Sí», dijo en voz baja, con la mirada fija en el rostro del señor Lonsdale. «Eso parece al mediodía». El inspector Braddock llegó desde Much Benham, un hombre enérgico y eficiente que no perdió tiempo en evaluar la situación. Tras hablar con los aldeanos y asegurar el lugar, se dirigió al agente Graves. «Dice que no hay señales de entrada forzada». «No, señor». «¿Algo señal del arma homicida?» «Todavía no, señor». Braddock frunció el ceño. Inusual para un robo. A la señorita Marple, que observaba en silencio desde un rincón, intervino, y sin embargo, anoche hubo una visita. Alguien llamó a la puerta del señor Lonsdale. Después de medianoche, Braddock se volvió hacia ella, con una mezcla de respeto y exasperación. «¿Y cómo sabe usted eso, señorita Marple?» Señaló el umbral. «Hay zonas húmedas donde cayó la lluvia, excepto esa pequeña zona seca justo en el centro. Había algo allí, y no hace mucho». Braddock se agachó, examinando el suelo. Gruñó. «Tiene una vista muy aguda, señora». «No, solo es mi tendencia a fijarme en las cosas», dijo la señorita Marple con modestia. «Y creo que el joven Tom Willis mencionó que la puerta del señor Lonsdale estaba entreabierta. Cuando llegó esta mañana». Braddock asintió. «Entonces, es lógico que el asesino no haya entrado. El señor Lonsdale los dejó entrar él mismo». Low Q. Suggery hizo una pausa delicada. «¿Qué era? ¿Alguien a quien conocía?» En un murmullo recorrió a los aldeanos reunidos. ¿Un asesino entre ellos? La sola idea les provocó escalofríos. Braddock se enderezó. «Haremos una investigación exhaustiva. El señor Lonsdale era reservado, pero alguien en este pueblo debió tener motivos para desearle daño». Miró a la señorita Marple. «Y sin duda, usted tendrá su propia opinión al respecto». Ella sonrió. «Oh, lo dejaré completamente en sus competentes manos, inspector». Pero al girarse, sus ojos se posaron en la pequeña libreta, encuadernada en cuero. Una pista crucial, sin duda. La pregunta era, ¿quién la había dejado allí? ¿Y por qué? ¿Cuánto? El sol comenzó a ponerse sobre Mary Mead. La señorita Marple regresó a su cabaña, con su mente ya uniendo las piezas de un rompecabezas que solo ella parecía ver con claridad. El pueblo de Mary Mead se convirtió en un hervidero de especulaciones tras el impactante descubrimiento del cuerpo del señor Lonsdale. No era habitual que un asesinato ocurriera en un rincón tan tranquilo de la campiña inglesa, y los aldeanos, que se alimentaban de chismes e intrigas, no perdieron el tiempo en formular sus propias teorías en la tienda de comestibles. La señora Bartlett, la esposa del carnicero, se inclinó conspirativamente hacia la señora Sims, una mujer corpulenta con afición por los escándalos. «Dicen que fue un robo», susurró la señora Bartlett, con los ojos muy abiertos por la emoción. «Aunque el joven Tom Willis me dijo que no se llevaron nada». «¿Nada?». La señora Sims chasqueó la lengua. «Entonces, ¿por qué mataron al pobre hombre? ¿Y qué hay del cuaderno que encontraron a su lado?». La señora Bartlett asintió sabiamente. «Eso es lo que quiero saber. Podría haber algo importante, algo que alguien no quería que nadie más viera». Mientras tanto, en la vicaría, el reverendo Leonard Clement y su esposa, Griselda, discutían el crimen durante el desayuno.
Un asunto terrible, dijo el vicario, untando mantequilla en la tostada, con el ceño fruncido. El señor Lonsdale no era un hombre especialmente sociable, pero no me pareció alguien que se involucrara en, bueno, nada que pudiera llevar a un asesinato a su esposa. Una mujer vivaz y de mente aguda. Tamborileó con un dedo en el borde de su taza de té, depende, ¿no? Era abogado antes de jubilarse. Debió de tener muchos enemigos. El vicario suspiró. Eso fue hace años, querida. Vivía aquí tranquilamente. A Griselda ladeó la cabeza. No tan silenciosamente. Tenía visitors de vez en cuando. Justo la semana pasada, vi a un extraño salir de su casa al anochecer. Alguien a quien no reconocí. No lo habías mencionado antes, dijo el vicario sorprendido. Ella se encogió de hombros. No pensé en nada en ese momento al otro lado del pueblo. La señorita Marple estaba sentada en su pulcra cabaña, con las agujas de tejer tintineando rítmicamente, mientras reflexionaba sobre los acontecimientos de la mañana. Había observado atentamente a los aldeanos, anotando sus reacciones, sus conversaciones en voz baja, sus expresiones de curiosidad y miedo. El asesinato tenía una forma de perturbar incluso a las personas más serenas, y la señorita Marple había aprendido hacía tiempo que en momentos de angustia la gente a menudo revelaba más de lo que pretendían sus pensamientos. Fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Entra, llamó, la puerta se abrió y apareció el inspector Braddock, con el rostro sombrío. Entró, quitándose el sombrero. Señorita Marple, dijo, me pregunto si podría molestarla un momento. Anne dejó a un lado su labor. Por supuesto, inspector T. Braddock dudó un momento, y luego asintió. Gracias. Mientras ella servía, él se aclaró la garganta. Tengo entendido que le interesó especialmente el cuaderno que encontraron junto al cuerpo del señor Lonsdale. A la señorita Marple sonrió amablemente. Solo una observación, inspector. Me pareció un objeto bastante inusual para dejarlo abandonado. En la escena de un crimen, Braddock suspiró. Es inusual. Lo hemos examinado. Está lleno de lo que parecen ser notas legales, pero nada claramente incriminatorio. Los ojos de la señorita Marple brillaron. ¿Nada claramente incriminatorio, dice? Braddock esbozó una sonrisa cansada. ¿Sabe a qué me refiero, señorita Marple? Hay referencias a casos antiguos, notas sobre diversos asuntos legales, pero ningún nombre, ninguna mención directa de nada que indique un motivo de asesinato. La señorita Marple dio un sorbo a su té. Y aún así, alguien se esforzó mucho para que el señor Lonsdale no volviera a hablar. Braddock exhaló. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Hemos hablado con su ama de llaves, la señora Turner. Ella dice que estuvo intranquilo estos últimos días, aunque no quiso decir por qué. La señorita Marple asintió. Ya veo, Anne. Braddock continuó. Es más, la señora Turner jura que oyó voces. Anoche, el señor Lonsdale hablaba con alguien poco después de la medianoche. Supuso que era un invitado, pero no vio quién era. La expresión de la señorita Marple permaneció serena, pero guardó esta información. ¿Y qué hay de la puerta? Braddock arqueó una ceja. ¿Y qué? Verá, inspector. El joven Tom Willis la encontró entreabierta esta mañana. Eso sugiere que el visitante fue la última persona que vio con vida al señor Lonsdale. Y si se fue con tanta prisa que dejó la puerta entreabierta, seguramente se sintió muy angustiado. Braddock asintió. Yo también lo pensé. Pero, angustiados o no, no se llevaron el cuaderno. A los dedos de la señorita Marple se cernían sobre su labor de punto. No, inspector, lo que significa una de dos cosas. O no se dieron cuenta de su importancia, o creyeron que era más seguro dejarla. Braddock frunció el ceño. ¿Más seguro? Sonrió levemente. Bueno, se podría argumentar que si alguien se lleva algo de la escena de un crimen, corre el riesgo de que lo descubran. Con ello, más tarde. Pero si lo deja y se asegura de que nadie sospeche. Braddock se recostó.
Podrían volver a buscarlo más tarde. La señorita Marple asintió con aprobación a Braddock. Tamborileó con los dedos sobre su taza de té. Eso significa que nuestro sospechoso podría seguir en el pueblo. La expresión de la señorita Marple se tornó pensativa. Oh, creo que es muy probable. Aun cuando el inspector se marchó, la señorita Marple reanudó su labor de punto, mientras su mente ya analizaba los patrones de comportamiento humano que había observado a lo largo de los años. El asesinato, según siempre, rara vez se trataba del acto en sí. Se trataba de las relaciones enredadas, los resentimientos ocultos, las verdades cuidadosamente ocultas que se escondían bajo la superficie de la vida del pueblo, y en algún lugar oculto, entre los susurros de Ste Mary Mead, había un asesino que aún no había cometido su error final. El tranquilo bullicio de la vida del pueblo persistía en Ste Mary Mead, aunque bajo la superficie se había instalado una profunda inquietud. La gente seguía con sus quehaceres cotidianos. A la señora Bartlett seguía cotilleando en el mostrador de la tienda de comestibles. El vicario seguía dando sus sermones semanales y los jardineros seguían cuidando sus setos con meticuloso cuidado. Pero había tensión en el ambiente, una sutil rigidez en la forma de hablar, como si temieran que sus palabras fueran malinterpretadas. En el asesinato del señor Lonsdale dejó su huella. Lo que es más importante, dio que hablar en la oficina de correos. La señorita Hartnell, una mujer formidable con una inclinación por el escándalo, había acorralado a la señora Price, la directora de correos, con lo que ella consideraba información vital. «Recuerde lo que le digo», dijo la señorita Hartnell en voz baja, mirando por encima del hombro como si el asesino estuviera acechando en el pasillo de al lado. Este no fue un crimen cualquiera. Lonsdale era un hombre con secretos. Siempre lo dije. A la señora Price frunció los labios. «Sí. ¿Y qué secretos podrían ser esos?». La señorita Hartnell resopló. «Bueno, para empezar, la semana pasada llegó ese misterioso visitante. Un caballero, elegantemente vestido, llegó al pueblo preguntando cómo llegar a la casa de Lonsdale. Yo misma lo vi. Parecía terriblemente serio, como un profesional». A la señora Price frunció el ceño. ¿Qué aspecto tenía? Alto, moreno, bastante distinguido, pero no era alguien a quien reconociera. No era de aquí, eso seguro, y tenía un aire peculiar. Ya sabes cómo es. A la señora Price asintió sabiamente, aunque no estaba completamente segura de conocer el tipo. Mientras tanto, en la comisaría, el inspector Braddock estaba sentado en su escritorio, tamborileando con los dedos a un ritmo constante, sobre una pila de papeles. Ante él yacía el cuaderno recuperado del estudio de Lonsdale, con sus páginas llenas de letra pulcra y precisa. Había pasado horas estudiándolo con la esperanza de descubrir algo, cualquier cosa, que pudiera dar una pista sobre el asesinato del abogado jubilado. Pero, aparte de notas legales y resúmenes de casos, no había nada aparentemente significativo. Nada. Es decir, hasta que llegó a la página final, allí, garabateadas en una letra irregular, como si hubieran sido escritas con prisa. Había unas cuantas líneas crípticas. «El visitante llega a medianoche. No puede esperar más. La respuesta está en el jardín». Braddock frunció el ceño. ¿El jardín? ¿Qué demonios había querido decir Lonsdale? Un golpe seco en la puerta interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista y vio al sargento Fletcher. «Asomándose, señor», dijo Fletcher. «La señorita Marple está aquí para verlo». Braddock se enderezó. «Que pase». La señorita Marple entró, con su porte tan pausado como siempre, y sus manos enguantadas cuidadosamente dobladas frente a ella. «Inspector», dijo amablemente, «espero no ser una intrusa». «Para nada, señorita Marple. De hecho, estaba pensando en usted». En sus ojos azules brillaron. «¡Qué halagador!». Braddock le hizo un gesto para que se sentara, pero dudó. Hacía tiempo que había aprendido
que la señorita Marple tenía una forma extraordinaria de ver lo que otros no veían. Deslizó el cuaderno por el escritorio honesto. Se encontró junto al señor Lonsdale. Dijo: la mayor parte es material legal bastante árido, pero la última entrada es extraña. La señorita Marple se ajustó las gafas y leyó el pasaje con atención. Golpeó la página con un dedo. ¡Ah! ¡Qué interesante! Braddock se inclinó hacia adelante. ¿Tienes alguna teoría? Ella sonrió. No es una teoría, inspector. Es solo una observación. Verá, cuando la gente está angustiada, angustia verdadera, tiende a centrarse en lo más inmediato. Si el señor Lonsdale escribió esto poco antes de morir, me atrevo a decir que el jardín esconde una pista importante. Brack exhaló. Eso mismo pensaba yo. A la señorita Marple cerró el cuaderno. Bueno, quizás sea mejor echarle un vistazo. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el jardín del señor Lonsdale, mientras la señorita Marple y el inspector Braddock atravesaban los setos cuidadosamente recortados. Era un espacio precioso, meticulosamente cuidado. Los roses florecían en macizos simétricos, con sus flores vibrantes contrastando con el verde. Un sendero de piedra serpenteaba hacia una pequeña fuente, donde el agua corría con un ritmo relajante. Al fondo del jardín, un banco de madera se alzaba bajo un viejo roble, cuyas ramas nudosas se alzaban hacia el cielo. La señorita Marple observaba todo con ojo experto. Siempre había creído que los jardines, al igual que las personas, tenían historias que contar. Braddock señaló los parterres. Si Lonsdale mencionó el jardín, debe haberse referido a algo. La pregunta es, ¿a qué? Comenzaron una búsqueda lenta y metódica, escudriñando el terreno en busca de algo inusual. El inspector se agachó junto a un rosal apertondo con «Cuidado las hojas y la tierra, no hay nada aquí», murmuró la señorita Marple. Sin embargo, se había detenido cerca del viejo roble. Su mirada estaba fija en el banco de madera que había debajo. Pasando una mano enguantada por la desgastada superficie, y entonces lo vio una pequeña muesca irregular tallada en la madera. ¿Fresca? A diferencia de los arañazos que el tiempo había grabado en ella. «Inspector», llamó suavemente. Braddock se acercó a ella. «¿Qué pasa?», señaló la marca. «Esto es nuevo». Braddock frunció el ceño, pasándole los dedos por encima. «Tienes razón. Parece que alguien raspó algo aquí hace poco». La señorita Marple ladeó la cabeza. «O quizás se llevó algo». La expresión de Braddock se ensombreció. «Si algo había escondido aquí, ya no están». La señorita Marple asintió. «Y sospecho que, fuera lo que fuese, el señor Lonsdale pretendía recuperarlo anoche, antes de que lo interrumpieran». Braddock se enderezó, lo que significa que el asesino también debía saberlo. A la señorita Marple juntó las manos. «Sí, inspectora, y eso, creo, nos dice algo muy importante». Braddock la miró fijamente. «¿Qué es eso?», sonrió con dulzura. «Nos dice que el asesino no es un enemigo lejano del pasado del señor Lonsdale». «No, inspector. Creo que la respuesta está mucho más cerca de casa». Braddock inhaló profundamente, mientras su mente ya recorría a toda velocidad la lista de aldeanos que podrían haber tenido acceso a ese mismo lugar. El asesino estaba entre ellos y la señorita Marple. Como siempre, ya estaba varios pasos por delante. El jardín permanecía en silencio, perturbado solo por el ocasional susurro de las hojas en la suave brisa de la tarde. El inspector Braddock permanecía de pie, con las manos en las caderas, contemplando la muesca recién tallada en el banco. De madera era pequeña, fácil de pasar por alto, pero de gran importancia. Lo que alguna vez estuvo oculto allí había desaparecido. Y alguien del pueblo, se lo había llevado. La señorita Marple, siempre serena, alzó la vista hacia las ramas del viejo roble. «Este es un escondite bien elegido. Lo suficientemente lejos de la casa
como para evitar llamar la atención, pero lo suficientemente familiar para el señor Lonsdale, como para que lo recordara fácilmente. Braddock asintió, frotándose la barbilla. ¿Y si Lonsdale lo mencionó en su última nota? Significa que pretendía recuperar algo justo antes de ser asesinado. La expresión de la señorita Marple era pensativa. Exactamente. Pero eso nos deja con una pregunta urgente. ¿Qué era? El sargento Fletcher, que había estado observando la zona, se irguió. ¿Cree que era un documento? ¿Una carta? Quizás. Braddock exhaló bruscamente. Tendría sentido. Si Lonsdale estaba siendo amenazado o chantajeado, podría haber escondido algo importante aquí para su seguridad. A la señorita Marple se ajustó los guantes. Sí, y si el asesino lo supiera, lo habrían recuperado inmediatamente después del crimen. Lo que significa, hizo una pausa. Ladeando ligeramente la cabeza, Braddock frunció el ceño. ¿Y qué significa eso? La señorita Marple volvió la mirada hacia la casa, lo que significa que el asesino no la encontró inmediatamente. Si lo hubiera hecho, no habría sido necesario un traslado tan apresurado. Braddock frunció el ceño. ¿Quieres decir que el asesino regresó después? Exactamente. Le dedicó una sonrisa amable. Y eso es muy revelador, ¿verdad? Braddock reflexionó sobre esto. Si el asesino tuvo que regresar a la escena, significaba que lo habían interrumpido durante el crimen, o que no estaban seguros de lo que Lonsdale había ocultado. En cualquier caso, sugería cierta improvisación, algo que no esperaba. Supongo, murmuró Braddock, que deberíamos empezar a preguntar ¿quién estuvo por ahí anoche? A los ojos de la señorita Marple brillaron. Sí, desde luego, inspector. Pero debemos considerar algo más. ¿Quién conocía al señor Lonsdale lo suficiente como para sospechar que pudiera haber escondido algo aquí? Braddock asintió. Solo alguien cercano a él, o alguien que tuviera motivos para creer que poseía conocimientos peligrosos, añadió la señorita Marple. Braddock se enderezó. Entonces, empecemos a interrogar. Su primera parada fue la vicaría, un lugar de tranquilidad donde residían el reverendo Leonard Hayworth y su esposa, Beatrice. El reverendo era un hombre alto y solemne, con un aire de perpetua contemplación, mientras que su esposa era una mujer vivaz y detallista. Saludaron a Braddock y a la señorita Marple con educada curiosidad, ofreciéndoles té y bollos, antes de que la conversación girara hacia el señor Lonsdale en una terrible tragedia. Suspiró el reverendo Hayworth. Debo decir que me quedé muy impactado. El señor Lonsdale asistía a la iglesia con regularidad, aunque nunca fue de los que socializaban a Beatrice. Hayworth, sin embargo, frunció los labios. Bueno, Leonard, no me parece del todo justo. Era reservado, sí. Pero tenía visitas. Braddock despertó su interés. ¿Visitas? Ella asintió. Hace solo una semana, un hombre vino a verlo. Los vi hablando en el jardín. La señorita Marple dejó su taza de té con delicadeza. ¿Podría describirlo? Beatrice tamborileó pensativamente con los dedos sobre la mesa. Oh, iba bien vestido, con cierto aire de autoridad, de mediana edad, moreno y Ainu. Había algo más. Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Sí, Beatrice dudó. Llevaba un maletín, parecía bastante oficial. Braddock intercambió una mirada con la señorita Marple, la misma misteriosa visitante que la señorita Hartnell había mencionado en la oficina de correos. ¿Algo de su conversación?, preguntó Braddock a Beatrice. Negó con la cabeza. No. Pero el señor Lonsdale parecía preocupado después. No era su habitual serenidad. Braddock tomó nota. Un visitante con aires de oficial. Un preocupado señor Lonsdale. Cada vez era más evidente que lo que estuviera escondido en el jardín era importante a la señorita Marple. Mientras tanto, sonrió amablemente. Y dime, querida, ¿te diste cuenta de si el señor Lonsdale salió de casa esa misma noche
Beatrice parpadeó. Pues, ahora que lo mencionas, creo que sí, lo vi por la ventana. Llevaba su abrigo y una linterna en la pluma de Braddock. Se detuvo a mitad de la escritura. Una linterna, sí. Era bastante tarde. Casi medianoche, diría yo. Se dirigía al fondo de su jardín en la expresión de la señorita Marple. No cambió, pero algo en su mirada se agudizó en medianoche en la hora exacta mencionada en el cuaderno de Lonsdale. Braddock exhaló. Debió ser cuando lo mataron. La señorita Marple dio un sorbo a su té. Sí. Y eso nos dice algo muy interesante, ¿verdad? Beatrice frunció el ceño. ¿En serio? La señorita Marple asintió. Si salió de casa voluntariamente significa que no lo obligaron a salir. Esperaba encontrarse con alguien. Braddock apretó la mandíbula. A la señorita Marple inclinó la cabeza, o al menos alguien en quien confiara lo suficiente como para salir a buscarlo. El reverendo Hayward suspiró. Todo esto es terrible. ¿Quién pudo haber hecho algo así? La sonrisa de la señorita Marple fue amable. Me atrevo a decir, reverendo, que pronto lo sabremos. Al salir de la vicaría, Braddock se pasó una mano por el pelo. Lonsdale se encontró con alguien en el jardín a medianoche. Lo mataron poco después. Y todo lo que tenía escondido se lo llevaron después. La señorita Marple asintió. Así es. Eso significa que el asesino debía saber del escondite, pero solo se dio cuenta de su importancia después del crimen. La señorita Marple lo miró complacida. Oh, muy bien, inspector. Empieza a verlo con claridad. Braddock suspiró. Entonces, nuestra siguiente pregunta es, ¿con quién habría accedido Lonsdale a reunirse a esas horas? La señorita Marple se ajustó el sombrero. Creo que debemos centrar nuestra atención en aquellos en quienes más confiaba. Personas que formaban parte de su vida diaria. Braddock exhaló. Eso significa que el doctor, su ama de llaves y la señorita Marple juntó las manos. Y quizás incluso algún amigo o conocido del pueblo. Braddock echó un vistazo a las tranquilas calles de St. Mary Mead. En algún lugar, entre las fachadas comunes y los saludos amables, un asesino guardaba su secreto. Sin embargo, la señorita Marple ya había decidido dar el siguiente paso. Al fin y al cabo, todo era cuestión de naturaleza humana, y se había pasado la vida observándola. El pueblo de St. Mary Mead respiraba un aire de curiosidad inquieta, tras el asesinato del señor Lonsdale en los chismes habituales, que solían girar en torno a exposiciones de jardinería, y a qué bollos les quedaban más hojaldrados. Se habían... Los vecinos susurraban en voz baja, mientras las teorías volaban entre ellos como pájaros en un seto. Sin embargo, entre las conjeturas y especulaciones, solo una persona observaba en silencio, observando los patrones de la naturaleza humana, como siempre lo había hecho. La señorita Marple estaba sentada en su soleado salón, con sus agujas de tejer tintineando rítmicamente, mientras reflexionaba sobre los hechos. El señor Lonsdale se había aventurado a salir a medianoche, por voluntad propia. Esperaba encontrarse con alguien, y ese alguien lo había matado. Pero el verdadero enigma residía en lo que se había escondido en el jardín y por qué lo habían retirado después del asesinato. El inspector Braddock, siempre práctico, había sugerido que hablaran con las personas más cercanas al señor Lonsdale, el médico, su ama de llaves y cualquier otro conocido que pudiera haber sido de su confianza. La señorita Marple, por supuesto, ya había elaborado su propia lista de posibles sospechosos. Por eso, cuando llamaron bruscamente a la puerta, no le sorprendió en absoluto encontrar allí de pie al doctor Henry Gilbert, con su rostro habitualmente sereno marcado por la tensión. Señorita Marple, dijo, entrando tras su invitación. Espero no molestarla. En absoluto, querido doctor. ¿Le apetece un té? Negó con la cabeza con impaciencia.
No, no, gracias. Debo decir que este asunto con el señor Lonsdale es de lo más inquietante. Siento que debo desahogarme. Y creo que usted podría ser la única persona que me escuche sin juzgarme. A las manos de la señorita Marple continuaron tejiendo con firmeza. Es muy amable de su parte, doctor Gilbert. Continúe, por favor. El médico exhaló, como si se armara de valor. Verá, el día antes de la muerte del señor Lonsdale, vino a mi consulta. Estaba inusualmente tenso, incluso distraído. Al principio supuse que se trataba de algún problema de salud menor, pero cuando lo presioné, él se confesó conmigo. A la señorita Marple empezó a tejer más despacio. ¿Confía? El doctor Gilbert asintió. Sí. Me dijo que había recibido una visita. Alguien de su pasado. Un hombre al que no había visto en muchos años. No quiso decir quién, pero le causó una gran conmoción. A la expresión de la señorita Marple permaneció serena. Qué interesante. El doctor Gilbert dudó. Dijo que el hombre le había dado algo que, en sus palabras, lo cambió todo. La señorita Marple dejó de tejer por completo. Dijo que era. El doctor negó con la cabeza. No. Pero tenía miedo, señorita Marple. Un miedo que nunca antes había visto. Me hizo una pregunta extraña. Si un hombre ha sido dado por muerto durante años, pero luego reaparece, ¿qué se debe hacer? La señorita Marple parpadeó. Dios mío. El doctor Gilbert suspiró. Le dije que, legalmente, dependería de las circunstancias, pero parecía más preocupado por las implicaciones morales. Se fue a toda prisa, diciendo que tenía un asunto pendiente. La señorita Marple. Doctor, ¿cree que este visitante tenía alguna relación con su asesinato? El doctor Gilbert dudó. No lo sé, pero sí sé que el señor Lonsdale no era un hombre dado a la exageración. Si tenía miedo, había una razón para ello. La señorita Marple asintió. Gracias por decírmelo, doctor. Me ha sido de gran ayuda. La miró con preocupación. ¿Crees que la policía debería saberlo? La señorita Marple sonrió amablemente. Espero que el inspector Braddock se entere pronto. Al marcharse el doctor, la señorita Marple permaneció en silencio un momento, asimilando las implicaciones. Un visitante del pasado, un hombre dado por muerto, un objeto misterioso que lo había cambiado todo. Y entonces, el asesinato en la comisaría, el inspector Braddock paseaba por su despacho, furioso. Le juro, señorita Marple, que cada vez que creemos que nos acercamos, surge otra complicación. La señorita Marple se sentó recatada en la... Sí, ya, frente a él. Pero las complicaciones son bastante útiles, ¿no cree? Distinguen lo verdadero de lo meramente engañoso. Braddock frunció el ceño. La historia del doctor Gilbert, sin duda, complica las cosas. Si el pasado de Lonsdale lo alcanzó, eso amplía considerablemente nuestra lista de sospechosos. A la señorita Marple dio un sorbo a su té. No necesariamente, inspector. Simplemente significa que debemos observar más de cerca a quienes lo rodean. Braddock suspiró. Bueno, veamos qué tal estamos. Sabemos que Lonsdale recibió una visita unos días antes de morir. Alguien que lo inquietó. Ese mismo día, habló con el doctor Gilbert e insinuó el regreso de un conocido que había perdido hacía mucho tiempo. A la señorita Marple asintió. Y no olvidemos el misterioso maletín. Vieron a nuestro visitante con uno. Braddock tamborileó con los dedos sobre el escritorio, lo que significa que hay un documento involucrado. Un testamento, una confesión, quizás, reflexionó la señorita Marple, o algo más personal. Braddock frunció el ceño. ¿Estás pensando en Chantegorn? La señorita Marple sonrió. Estoy pensando en secretos, inspector, y en lo que la gente hará para protegerlos
Braddock suspiró. Entonces tenemos que averiguar quién era este visitante. ¿La señorita Marple? Asintió. Sí, y creo que necesitamos hacerle algunas preguntas más a la señora Longley. Ama de llaves San la señora Longley. Era una mujer de presencia imponente, con una mirada penetrante y una lengua aún más afilada. Los recibió en la puerta de la casa de Lonsdale, con los brazos cruzados. ¿Tienes más preguntas entonces?, dijo bruscamente Anne Braddock. Asintió. Solo unas cuantas más. La señorita Marple sonrió amablemente. Señora Longley, ya nos dijo que el señor Lonsdale no recibía visitas habituales. ¿Está completamente segura de ello? La señora Longley dudó. Él era un hombre reservado. Anne Braddock presionó. Parecía nervioso últimamente. Dudó de nuevo. Y luego, recibió una carta la semana pasada. Parecía conmocionado. Después de leerla, los ojos de la señorita Marple brillaron. ¿Sabes lo que decía? La señora Longley negó con la cabeza. No, pero lo quemó en la chimenea inmediatamente después. Anne Braddock intercambió una mirada con la señorita Marple. Un visitante del pasado, murmuró la señorita Marple. Una carta que lo dejó conmocionado. Y un escondite en el jardín. Anne Braddock murmuró. Nos estamos perdiendo algo. A la señorita Marple sonrió. No por mucho tiempo, inspector. No por mucho tiempo en absoluto. El frío de la tarde comenzaba a caer sobre Merrymead cuando la señorita Marple salió de la casa del señor Lonsdale. La conversación con la señora Longley había sido de lo más esclarecedora. Una carta que conmovió al señor Lonsdale, lo suficiente como para destruirla de inmediato. Una visita, quizá del pasado, que lo sumió en tal angustia que consultó al doctor Hilbert. Y luego, por supuesto, el paquete escondido en el jardín de rosas, que desapareció tras el asesinato. La señorita Marple caminaba a paso lento por el estrecho camino del pueblo, absorta en sus pensamientos. Para un observador casual, no parecía más que una agradable anciana disfrutando de un paseo vespertino, pero tras sus dulces ojos azules, su mente estaba reconstruyendo el rompecabezas, descifrando las capas de engaño que se habían tejido con tanto esmero. Se detuvo frente a la vicaría, dudando solo un instante antes de llamar a la puerta. En cuestión de segundos, la puerta se abrió y el reverendo Leonard Clement le sonrió radiante. Señorita Marple, qué grata sorpresa. Pase, por favor. Griselda acaba de preparar el té. La señorita Marple entró con una cálida sonrisa. La vicaría siempre era un lugar acogedor, y sabía que entre la conversación amistosa y el té podría extraer alguna información. Griselda, la alegre y algo despistada esposa del vicario, entró apresuradamente desde la cocina, balanceando una bandeja. «Ay, señorita Marple, ha venido a hablar de este terrible asunto con el señor Lonsdale. Es de lo único que se habla en el pueblo». La señorita Marple aceptó una taza de té con un amable asentimiento. «Sí, un asunto tan trágico. Uno se pregunta qué pudo haber provocado semejante suceso en nuestro tranquilo pueblecito». El vicario suspiró, removiendo su té. «Debo confesar que le tenía mucho cariño al señor Lonsdale. Era reservado, pero amable. No se me ocurre nadie que quisiera hacerle daño». Griselda se burló. «Ay, Leonard, no seas ingenuo. Todos tenemos secretos, incluso el querido señor Lonsdale. La señora Edgecombe me contó que tuvo un pasado escandaloso». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «¿Sí? ¿Y qué clase de pasado escandaloso?». Griselda se inclinó con aire de conspiración. «Bueno, nada del otro mundo, supongo. Pero la señora Edgecombe jura que tuvo una prometida hace años, antes de venir a St. Merrymead. Al parecer, desapareció en circunstancias misteriosas». Las manos de la señorita Marple se quedaron quietas sobre su taza de té. «Ha desaparecido, dice». El vicario suspiró. «Griselda, ya sabes cómo se exageran estas cosas. Creo que se decía que la joven rompió el compromiso
y se fue del pueblo de repente. No es una desaparición. Pero la señora Edgecombe dijo que había rumores de que había sufrido algún tipo de accidente, insistió. Griselda, la señorita Marple, tamborileó pensativa con un dedo en el borde de su taza de té. Una prometida perdida hacía mucho tiempo, una desaparición. Y ahora un asesinato. ¿Podría estar relacionado? Miró al vicario. ¿Recuerda el nombre de esta joven? Frunció el ceño, pensativo. Creo que se llamaba Margaret Ashford, si no me falla la memoria. La señorita Marple sonrió amablemente, pero su mente estaba a 1000 por hora. Margaret Ashford, un nombre del pasado, y quizás la clave del misterio en el inspector Braddock. No se alegró de ver a la señorita Marple entrar en la comisaría esa misma noche. Ya se había resignado a su silenciosa, pero implacable participación en el caso. Pero eso no le facilitó las cosas. Déjame adivinar, dijo con brusquedad, dejando sus notas a un lado. ¿Has descubierto algo nuevo? A la señorita Marple le sonrió radiante. Pues sí, inspector. Parece que el señor Lonsdale estuvo comprometido con una joven llamada Margaret Ashford. Braddock arqueó las cejas. Y desapareció, dijo la señorita Marple con suavidad. Aunque hay versiones contradictorias sobre lo que realmente ocurrió, Braddock se recostó, frunciendo el ceño. ¿Crees que Margaret Ashford tiene algo que ver con el asesinato? La señorita Marple juntó los No necesariamente. Pero si hubiera reaparecido, o si alguien relacionado con ella lo hubiera hecho, eso podría explicar por qué el señor Lonsdale estaba tan preocupado antes de morir. Braddock suspiró profundamente en de acuerdo. Lo investigaré a la mañana siguiente. Braddock llegó a la cabaña de la señorita Marple con una expresión que sugería tanto exasperación como admiración reticente. Bueno, señorita Marple, tenía razón en sentir curiosidad. Hice algunas averiguaciones sobre esta tal Margaret Ashford. La señorita Marple dejó su labor de punto con los ojos brillantes de interés. Braddock asintió con tristeza. Desapareció hace casi 30 años. Su desaparición nunca se clasificó oficialmente como delito, pero se rumoreaba que el señor Lonsdale sabía más de lo que dejaba entrever. A la señorita Marple suspiró. Pobre señor Lonsdale. Y ahora, después de tantos años, alguien de ese pasado regresa y es asesinado. Braddock se frotó las sienes. La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué, después de 3 décadas, resurgiría esto? La señorita Marple sonrió. Porque, inspector, el pasado nunca permanece enterrado para siempre, y los secretos siempre salen a la luz. Sobre todo en un lugar tan pequeño como Mary Mead. El aire matutino era fresco mientras la señorita Marple atravesaba el pueblo, absorta en la última revelación del inspector Braddock. Margaret Ashford había desaparecido hacía décadas, y ahora, después de tantos años, el señor Lonsdale, que había resurgido del pasado, que fuera lo suficientemente peligroso como para costarle la vida. Al pasar por la tienda de comestibles, la señorita Marple vio a la señora Edgecombe charlando animadamente con el señor Phelps. Tenían las cabezas juntas y expresiones serias. Los chismes corrían como la pólvora. Como siempre en ese tan Mary Mead, la señorita Marple sabía que escuchar atentamente esas conversaciones podía ser muy esclarecedor. Se detuvo lo suficientemente cerca para poder escuchar, sin que pareciera que estaba escuchando a escondida. Les digo que no es casualidad, decía la señora Edgecombe en voz baja. Esa mujer llega y ni una semana después, el pobre señor Lonsdale ya está muerto. A la señorita Marple se puso alerta. ¿Una mujer? El señor Phelps frunció el ceño. ¿Se refiere a la señora de la posada? ¿Cómo se llama, señora Westfield? La señora Edgecombe asintió vigorosamente. Recuerde lo que le digo, no trama nada bueno, siempre preguntando sobre el señor Lonsdale. Y se veía muy angustiada
cuando se enteró de su asesinato. La señorita Marple no se demoró. En cambio, se dirigió a la posada del pueblo con renovada determinación en el Rose y Crown Inn. Era un establecimiento encantador. Sus paredes cubiertas de hiedra y sus jardineras le daban un aire de cálida hospitalidad. La señorita Marple entró y saludó al posadero, el señor Tompkins, con un alegre gesto de la cabeza. Buenos días, señor Tompkins. Me gustaría saber si podría ayudarme con un pequeño asunto. El hombre corpulento le sonrió radiante. Pues claro, señorita Marple. ¿Qué puedo hacer por usted? Oí que había una nueva huésped aquí. Creo que era la señora Westfield. Oí por casualidad que se había interesado mucho por el señor Lonsdale. En la expresión amistosa del señor Tompkins vaciló. Bueno, si Ann llegó hace una semana, parecía conocer al señor Lonsdale de algún sitio, aunque nunca me la mencionó. A la señorita Marple juntó las manos. Sería una falta grave por mi parte preguntar si está. El señor Tompkins dudó un instante y luego suspiró. Bueno, supongo que no hay nada de malo en ello. Está en la sala de estar ahora mismo, desayunando. A la señorita Marple sonrió cálidamente. ¡Qué amable de su parte! La señora Westfield era una mujer de unos 50 años, con el rostro surcado por una tristeza que parecía haberse instalado en lo más profundo de su ser. Levantó la vista al acercarse la señorita Marple, con expresión cautelosa. Disculpe la intromisión, dijo amablemente la señorita Marple, pero tengo entendido que conocía al señor Lonsdale. La señora Westfield dudó un momento, y luego señaló la silla frente a ella. Por favor, siéntese. La señorita Marple lo hizo, cruzando las manos sobre el regazo. Soy Jane Marple. Vivo aquí en el pueblo y, bueno, a menudo me interesa bastante la naturaleza humana. No pude evitar notar que parecía muy angustiada al enterarse del fallecimiento del señor Lonsdale. A la señora Westfield exhaló lentamente. Sí. Sí, la señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza. ¿Hace tiempo que lo conocía? Hubo una larga pausa antes de que la señora Westfield respondiera. Hace una eternidad, murmuró. Y con otro nombre. A la señorita Marple se le aceleró el pulso. Dijo en voz baja. ¿Será ese nombre, por casualidad, Margaret Ashford? La señora Westfield abrió los ojos de par en par. Sorprendida, se agarró al borde de la mesa. ¿Cómo sabes ese nombre? La voz de la señorita Marple se mantuvo suave. Porque, querida, creo que usted es la razón por la que el señor Lonsdale estaba tan preocupado antes de morir. La Westfield tragó saliva con dificultad. Nunca quise causarle problemas. Solo vine a averiguar la verdad. La señorita Marple asintió alentadoramente. La verdad. La voz de la señora Westfield tembló. Desaparecí hace tantos años por miedo. Ocurrió algo terrible. Y nunca supe si el señor Lonsdale estaba involucrado. Ann necesitaba saberlo. La señorita Marple no apartó la mirada de la suya. ¡Qué cosa tan terrible! La señora Westfield bajó la voz. Una muerte. Mi propio hermano, Henry Ashford, se ahogó una noche de verano. Un accidente, dijeron. Pero nunca me convencieron. La señorita Marple frunció el ceño. ¿Y sospechaba del señor Lonsdale? La señora Westfield dudó. Al principio no, pero después de la muerte de Henry encontré una carta que sugería que el señor Lonsdale tenía sus propios secretos. Era joven, tenía miedo. Y ahora, después de todos estos años, encontré otra carta, escondida en un viejo baúl, que sugería que la muerte de mi hermano no fue un accidente. La señorita Marple sintió un escalofrío y regresó para confrontar al señor Lonsdale. La señora Westfield asintió. Le escribí primero. Pensé que si tenía respuestas, me las diría. Pero cuando llegué, parecía muy asustado. Se negó a hablar conmigo y ahora está muerto. La señorita Marple permaneció pensativa en silencio. Señora Westfield, ¿aún conserva esta carta? Dudó un momento,
Luego metió la mano en su bolso y le entregó un papel doblado. Marple lo abrió con cuidado, escudriñando con atención la tinta descolorida. Las palabras le saltaron a la vista. Nunca estuvo previsto que sucediera. Juro que no pretendía que Henry muriera, pero el pasado no se puede deshacer. Elsie debe permanecer en la señorita Marple. Inhaló profundamente en el pasado. Una vida perdida y ahora otra muerte para mantenerlo enterrado. Dobló la carta con cuidado. Señora Westfield, creo firmemente que la respuesta está en el pasado, y me temo que quien quiera que haya asesinado al señor Lonsdale no se detendrá. Si cree que está cerca de descubrir la verdad, a la señora Westfield palideció. ¿Quieres decir que podría ser la siguiente? La señorita Marple la miró fijamente. Creo que corres un grave peligro, querida. La señorita Marple abandonó la posada Rose y Crown con una profunda inquietud. La señora Westfield Margaret Ashford había regresado a St. Mary Mead en busca de la verdad, pero en cambio había despertado viejos fantasmas y, muy posiblemente, provocado a un asesino. Si la muerte de su hermano no había sido un accidente, alguien había estado desesperado por mantener ese secreto enterrado durante más de 30 años. Y ahora, otra vida había sido arrebatada para protegerlo. Mientras caminaba por el pueblo, su mente recomponía los fragmentos del rompecabezas. La carta que la señora Westfield había encontrado era incriminatoria, pero no mencionaba nombres. Si el señor Lonsdale había estado involucrado en la muerte de Henry Ashford, ¿por qué habría escrito semejante carta? Culpa, una confesión, o la había escrito otra persona, alguien con motivos, para temer que el pasado saliera a la luz. Ella todavía estaba perdida en sus pensamientos cuando casi choca con el doctor Latimer afuera de su consultorio. Señorita Marple, le pido disculpas. Iba de camino a ver a la señora Lonsdale. La señorita Marple arqueó las cejas. Señora Lonsdale, ¿se encuentra mal? El doctor Latimer suspiró, ajustándose las gafas. No está mal, precisamente, pero está terriblemente angustiada. ¿Cómo se imaginará? Estoy preocupada por ella. Ha tenido dificultades para dormir desde la muerte de su esposo y parece inusualmente ansiosa. Supongo que el duelo nos afecta a todos de forma diferente. A la mente de la señorita Marple se agudizó. Era de esperar que sintiera ansiedad, por supuesto, pero ¿y si no era solo el dolor lo que atormentaba a la señora Lonsdale? Sí. Conocía las conexiones pasadas del señor Lonsdale con Margaret Ashford, por ejemplo. El doctor Latimer parpadeó sorprendido. Margaret Ashford Silas. Ese nombre me suena a Nespera. ¿No era ella la chica que desapareció después de que su hermano se ahogara hace tantos años? La señorita Marple asintió. En efecto, y ha regresado al pueblo. Habló con el señor Lonsdale justo antes de que lo asesinaran. El doctor Latimer frunció el ceño profundamente. Eso es inquietante. ¿Cree que hay alguna conexión? Los ojos azules de la señorita Marple brillaron. Mi querido doctor Latimer, tengo la firme sospecha de que todo está relacionado. La señorita Marple llegó a la casa Lonsdale justo cuando el doctor Latimer terminaba su visita. La señora Lonsdale estaba en la puerta. Su vestido de luto negro hacía que su pálido rostro pareciera aún más demacrado. A la señorita Marple inclinó la cabeza. Querida, espero no molestarte. A la señora Lonsdale esbozó una leve sonrisa. En absoluto, señorita Marple. ¿Le gustaría pasar? Condujo a la señorita Marple a la sala de estar, donde una lámpara proyectaba una luz parpadeante sobre las paredes. El aire interior estaba impregnado de un aroma a lirios, y la señorita Marple notó que las cortinas estaban bien cerradas. Aunque aún era de día, la señora Lonsdale se sentó en una silla con un profundo suspiro. El doctor Latimer dice que debo intentar descansar,
¿Pero cómo? Mi esposo ya no está. Y ahora me siento como si estuviera atrapada en una pesadilla. La señorita Marple juntó las manos. Lo entiendo, querida Anne, es terrible. Why me, temo que pasado no está tan enterrado como algunos esperaban. La señora Lonsdale se puso rígida. ¿El pasado? La señorita Marple observó atentamente su reacción. Margaret Ashford ha regresado al pueblo. Hubo una pausa, apenas una breve vacilación. Pero la señorita Marple notó cómo los dedos de la señora Lonsdale se apretaban alrededor del apoyabrazos de su silla. Ya veo, la señorita Marple mantuvo la voz tranquila. Qué triste lo de su hermano, Henry May. Imagino que recuerda el incidente. La señora Lonsdale tragó saliva. Sí, Aira era solo una niña en ese entonces. Pero lo recuerdo, Anne, fue terrible. Pobre Margaret desapareció tan repentinamente después de su muerte. La señorita Marple asintió. Y ahora ha regresado, buscando respuesta. Y entonces, de repente, su marido es asesinado. La señora Lonsdale se quedó sin aliento. ¿Estás diciendo que crees que Margaret tuvo algo que ver? La señorita Marple negó con la cabeza suavemente. Para nada, querida. Pero creo que alguien temía lo que Margaret pudiera descubrir. Se instaló un silencio entre ellos, cargado de verdades no dichas. La señorita Marple esperó en la voz de la señora Lonsdale. Cuando llegó, fue apenas un susurro. Mi esposo tenía miedo. Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Miedo de qué? La señora Lonsdale dudó. Hace unas semanas empezó a recibir cartas anónimas, pero amenazantes. Hablaban de la muerte de Henry Ashford. Mi esposo no hablaba mucho del tema, pero noté que le preocupaba mucho. No oía murmurar que todo estaba volviendo y que tenía que arreglar las cosas. La mente de la señorita Marple daba vueltas. Alguna vez dijo de quién sospechaba. La señora Lonsdale negó con la cabeza. No. Pero había un nombre que parecía preocuparle. James Hawthorne. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero en su interior se dio cuenta. James Hawthorne. El hombre que había sido el mejor amigo de Henry Ashford y ahora dueño de una próspera finca a las afueras del pueblo. Un hombre que hasta el momento había permanecido curiosamente en silencio sobre todo el asunto en esa tarde. La señorita Marple dio un paseo tranquilo por el pueblo, absorta en lo que había aprendido. Las piezas del rompecabezas encajaban, pero aún faltaba un elemento crucial. Al pasar por el cementerio, vio una sombra moviéndose cerca de las lápidas. Instintivamente, se ocultó tras un seto. Observando la figura, se arrodilló junto a una tumba. Incluso en la penumbra, la señorita Marple pudo ver el nombre grabado en la lápida en Enrique Ashford. La figura metió la mano en el bolsillo de su abrigo y depositó algo sobre la tumba. Un sobre pequeño. La señorita Marple esperó a que la figura se marchara antes de dar un paso al frente. Con cuidado, cogió el sobre y lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel. Lo siento. Nunca quise que esto pasara. El pulso de la señorita Marple se aceleró. La verdad estaba al alcance de la mano Anne. Y así fue el asesino. La señorita Marple estaba en el cementerio, con la pequeña nota en su mano enguantada, temblando ligeramente al susurrar la brisa vespertina entre las lápidas. La confesión fue breve, pero contundente. Alguien se disculpaba, no solo por la muerte de Henry Ashford, sino por algo más. La redacción era cuidadosa, casi como si el autor no pudiera admitir toda la responsabilidad. Levantó la vista. La figura que había dejado la nota se había desvanecido en la noche, pero su silueta le resultaba familiar. Aunque estaba demasiado oscuro para ver con claridad, la señorita Marple estaba casi segura de haberlos reconocido. Esto ya no era solo una vieja tragedia. Era una verdad cuidadosamente enterrada que se abría paso hacia la superficie. Guardó
la nota en su bolso y caminó a paso rápido hacia la vicaría. Era hora de hablar con James Hawthorne. La finca de James Hawthorne era una casa imponente, aunque algo deteriorada por el tiempo. Sus jardines, antaño impecables, ahora estaban un poco descuidados, como descuidados por un dueño demasiado ocupado con otras preocupaciones. La pesada puerta de roble estaba entreabierta cuando llegó la señorita Marple, y dudó solo un instante. Antes de entrar el pasillo, estaba tenuemente iluminado y el aroma a tabaco de pipa flotaba en el aire. Un fuego crepitaba débilmente en el estudio, justo al otro lado, y al entrar la señorita Marple, encontró a James Hawthorne, sentado en un sillón, contemplando las llamas. Ya pensaba que vendría, señorita Marple. Ella inclinó la cabeza. Lo hizo, señor Hawthorne. ¿Y por qué? Exhaló, y las arrugas de su rostro se intensificaron. Porque era solo cuestión de tiempo para que alguien empezara a hacer las preguntas correctas. La señorita Marple se sentó frente a él. ¿Contarme qué pasó hace 30 años? Los dedos de Hawthorne se apretaron alrededor de los reposabrazos. ¿Qué más daría? Henry Ashford lleva décadas muerto. Y ahora Lonsdale también se ha ido. El pasado debería haber permanecido enterrado. Pero no ha sido así, ¿verdad? Dijo la señorita Marple con suavidad. Alguien se ha esforzado mucho para que nunca lo sea. Durante un largo instante, Hawthorne no dijo nada. Luego, dejó escapar un suspiro entrecortado. Henry Ashford no se ahogó por accidente. La expresión de la señorita Marple permaneció inalterada. Ya lo sospechaba. Lo empujaron, admitió Hawthorne, con voz ronca. Yo estaba allí esa noche. Habíamos estado bebiendo, todos en Lonsdale, Ashford y yo. Henry estaba de un humor de perros. Acababa de descubrir algo terrible, algo que lo conmovió profundamente. Se lo planteó a Lonsdale. Dijo que tenía pruebas de que Lonsdale lo había traicionado. La señorita Marple se inclinó ligeramente. ¿Prueba de qué? Hawthorne dudó luego, con un profundo suspiro, respondió. El padre de Henry había sido chantajeado durante años. Lonsdale estaba involucrado. Henry se enteró y estaba furioso. La señorita Marple reflexionó sobre esto. Entonces, hubo una pelea. Hawthorne asintió. Una discusión acalorada junto al río. Henry estaba furioso y amenazaba con revelarlo. Todo Van Lonsdale intentó calmarlo, pero Henry no le hizo caso. Y entonces, la voz de Hawthorne se quebró. Entonces alguien lo empujó. El silencio se prolongó entre ellos. La voz de la señorita Marple era suave pero firme. ¿Quién lo empujó, señor Hawthorne? Hawthorne apretó la mandíbula. No lo sé. La mirada de la señorita Marple se agudizó. ¿Estuviste allí? Lo viste. Vi. Pero no sé. Se le quebró la voz y se pasó una mano por el pelo canoso. Era un caos. Henry gritaba y al siguiente estaba en el agua. La corriente era fuerte esa noche. Para cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado, ya no estaba la señorita. Marple lo observó. Llevas 30 años guardando este secreto. Hawthorne asintió, con aspecto exhausto. Y ahora han matado a alguien más por ello. Marple guardó silencio un momento, luego sacó la nota de su bolso y se la tendió. ¿Reconoce esta letra? Hawthorne tomó el papel, frunciendo el ceño. Le temblaban ligeramente las manos al leer las palabras. Su rostro palideció. Esto parece la letra de Margaret. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero su mente se llenó de pensamientos. Había regresado Margaret Ashford no solo para descubrir la verdad, sino también para absolverse de una culpa aún mayor. Sei puso di pie. Gracias por su honestidad, señor Hawthorne. Me ha dado mucho que pensar. La señorita Marple regresó caminando por el pueblo, con la mente dando vueltas. El rompecabezas estaba casi completo, pero faltaba una pieza a Margaret.
Ashford había dejado una nota en la tumba de su hermano, expresando su arrepentimiento. James Hawthorne había presenciado la pelea junto al río, pero afirmó desconocer quién había empujado a Henry Young y el señor Lonsdale. Quien había guardado un terrible secreto durante años, había sido silenciado justo cuando la verdad amenazaba. Con salir a la luz al acercarse a su cabaña, vio una sombra moviéndose cerca de la puerta de su jardín. Se detuvo, señorita Marple. La voz era baja y temblorosa. A Margaret Ashford dio un paso adelante, con el rostro pálido a la luz de la luna. Necesito hablar contigo, a la señorita Marple, asintió. Por supuesto. Querida a Margaret, dudó Creo que sé quién mató a mi hermano. En el pulso de la señorita Marple se aceleró, pero su voz permaneció serena. Dime, Margaret. Margaret tragó saliva con dificultad. No fue un accidente, y no fue Lonsdale. La mirada de la señorita Marple se agudizó. ¿Y entonces quién? Margaret apretó los puños. Creo que era ya Miss Hawthorne. A la señorita Marple permaneció inmóvil. El peso de las palabras de Margaret se asentó entre ellas, denso y pesado, en el aire fresco de la noche en sí. Margaret tenía razón. Entonces James Hawthorne había pasado 30 años ocultando su crimen. Pero si ella estaba equivocada, la mente de la señorita Marple encajó en mañana. Ella revelaría la verdad y el verdadero asesino no tendría dónde esconderse. El salón de la casa del coronel Weatherby se respiraba en un aire de silenciosa tensión. El fuego crepitaba en la chimenea, pero apenas disipaba el frío que se cernía sobre los invitados. La señorita Marple se sentaba recatada en una silla, de respaldo alto, con su labor de punto, descansando ociosamente en su regazo. Frente a ella se sentaba James Hawthorne, pálido pero sereno. Margaret Ashford estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, mientras que el reverendo Peters, el doctor Bellamy y el inspector Graves permanecían cerca, con expresiones indescifrables. Era un escenario anticuado para una revelación. Pero la señorita Marple sabía por experiencia que un crimen de esta naturaleza requería una atmósfera así, un momento de calma antes de la tormenta. Los he invitado a todos aquí, comenzó con voz suave, porque creo que es hora de revelar la verdad tras la muerte de Henry Ashford y el asesinato del señor Lonsdale. Un destello de movimiento. Hawthorne se removió en su silla. Los nudillos de Margaret palidecieron al agarrarse al borde del alféizar. Creo que todos hemos asumido que ambos crímenes estaban inextricablemente relacionados, continuó la señorita Marple. Y en cierto sentido, es correcto. Pero la conexión no es exactamente la que pensábamos. El inspector Graves se aclaró la garganta. Señorita Marple, aprecio sus métodos, pero si tiene algo concluyente, sería mejor que lo dijera claramente. Ella sonrió con dulzura. Lo haré, inspector. Pero primero debemos disipar algunas falsedades. Se volvió hacia Margaret. Querida, anoche viniste a verme y me dijiste que creías que James Hawthorne había matado a tu hermano. Margaret asintió rígidamente. Sí, y todavía lo creo. La señorita Marple suspiró. Me temo que se equivoca. Un murmullo recorrió la sala. James Hawthorne dejó escapar un suspiro que claramente había estado conteniendo la señorita Marple. Juntó las manos en su regazo. Hace 30 años, Henry Ashford descubrió que su padre había sido chantajeado. El culpable fue el señor Lonsdale, quien, sospecho, había estado extorsionando al señor Ashford a cambio de mantener en secreto un asunto bastante delicado. Henry se enfrentó a Lonsdale esa noche, junto al río furioso, imprudente. En su mirada se dirigió a James Hawthorne. «Estabas allí, ¿verdad?» Hawthorne asintió con rigidez. «Sí, te lo dije». «Sí que lo hizo», reconoció la señorita Marple. «Pero lo que no me dijo, porque
Creo que no lo sabía. Es que no era la única que vigilaba aquella noche. A Margaret se quedó sin aliento. ¿Había alguien más? La señorita Marple asintió. Sí, y esa persona fue quien empujó a Henry al río. La habitación quedó en silencio. El inspector Graves frunció el ceño. ¿Quién? La señorita Marple volvió su mirada hacia la única persona que había permanecido en silencio durante toda la conversación. Dr. Bellamy. Margaret dejó escapar un grito ahogado de asombro. El doctor, que permanecía rígido junto a la chimenea, entrecerró los ojos. «Es absurdo», dijo con frialdad. «Llevo décadas viviendo en este pueblo. ¿Qué razón tendría para matar a Henry Ashford?» La señorita Marple lo miró con calma. «Siempre fue usted muy cercano a la familia Ashford, ¿verdad? Un amigo de confianza». El doctor Bellamy apretó la mandíbula. «Por supuesto». Y sin embargo, continuó. «No era el padre de Henry Ashford a quien chantajeaban. Eras tú, Anne». Un silencio invadió la habitación. A la señorita Marple asintió. «Sí, Anne, creo que el padre de Henry asumió la culpa, probablemente para protegerte. Pero Henry descubrió la verdad, y esa noche, junto al río, pretendía desenmascararte». Los dedos del doctor Bellamy temblaron. «Creo que lo seguiste esa noche», continuó la señorita Marple. «Viste la discusión entre Henry y Lonsdale, y cuando Henry se dio la vuelta, furioso y a punto de largarse, viste tu oportunidad, hizo una pausa y suavizó la voz. Lo empujaste, ¿verdad?» El rostro del doctor Bellamy era de piedra. «No tienes pruebas», la señorita Marple suspiró. «Quizás no, pero la culpa es una carga pesada. ¿No es así, doctor?» Silencio. Entonces, Margaret habló con voz temblorosa. «¿Y el señor Lonsdale?» La señorita Marple la miró. «El doctor Bellamy vivió con la culpa de lo que hizo durante 30 años, creyendo que el pasado estaba enterrado. Pero cuando usted regresó al pueblo, señorita Ashford, haciendo preguntas, sin saberlo, lo puso en peligro». Anne se volvió hacia el doctor. «Resulta que Lonsdale no era tan tonto. Sospechó la verdad desde el principio, ¿verdad? Pero mientras permaneció enterrada, guardó silencio. Entonces Margaret empezó a indagar en el pasado, y él se dio cuenta de que tenía algo que decirte». Los labios del doctor Bellamy se presionaron en una fina línea. La voz de la señorita Marple sonaba casi triste. «Intentó chantajearte, ¿verdad? Y por eso lo silenciaste». Hubo una pausa larga y terrible. Entonces, el doctor Bellamy exhaló, con los hombros hundidos. «No quise matar a Henry», dijo al fin. Su voz era baja y ronca solo que pararan. Tenía miedo. Tragó saliva con dificultad. «Why, Lonsdale no me dejó otra opción». El inspector Graves dio un paso al frente. «Ya basta. Doctor, Anne tendrá que venir conmigo». El doctor Bellamy no se resistió cuando el inspector le puso una mano firme en el brazo. Mientras se lo llevaban, lanzó una última mirada a la señorita Marple. «Usted siempre fue más astuta de lo que aparentaba, señorita Marple». Ella le dedicó una sonrisa educada. «La gente suele subestimar a las ancianas». Más tarde, cuando la velada llegaba a su fin, Margaret Ashford se sentó frente a la señorita Marple en la acogedora sala de estar de la mujer mayor. «No puedo creerlo», murmuró Margaret. «Todos estos años, y nunca supe». En la señorita Marple le dio una palmadita en la mano. «El pasado tiene una forma de ocultarse, querida, pero la verdad siempre se abre paso al final». Margaret esbozó una leve sonrisa triste. «Gracias, señorita Marple». La señorita Marple hizo un gesto de desdén con la mano. «Oh, no hace falta, querida. Simplemente presté atención». Mientras el reloj sonaba suavemente, la señorita Marple retomó su labor de punto. Afuera, el pueblo de Steve Maid volvía a su tranquila rutina. El pasado había quedado atrás y se había hecho justicia. Y como siempre, la vida siguió adelante.